Tu proyecto lo enseñé en una conferencia y le gustó mucho a los alumnos argentinos. Y dije, ¿de qué doy la conferencia? Voy a explicar 12 TFGs, uno por curso. Qué locura, Victoriano. Sí. ¿Cómo me colé yo en un Erasmus de Argentina con mi proyecto en 2022? Porque, o sea, hiciste videoclips y entonces digo, madre mía, estará Mario diciendo 200 visualizaciones desde Córdoba y total, que me mandan un montonazo, un mogollón de CDs. De CDs. Dios. Con fotos de un montón de facultades. Y yo, pues, y fue y llega súper cabreado. Y dice, no, que no se te ocurre otra cosa que coger las fotografías de la facultad que es socialista y todas las demás son del PP. Y yo digo, pues ¿a mí qué me estás contando? Pues haberme dicho, estas no. Era un colegio que habían cerrado por ruinoso. Sí. Y nos lo abrieron a nosotros y nosotros decíamos, vamos a ver. Si lo habéis cerrado por ruinoso, no lo abrí, ahora no pasa nada. Cuando lo cerraron, pues dije, pues chicos, pues lo que hay. Pues mira lo que hay. Digo, ¿es seguro que peor no va a ser? Pues sí, fue peor, porque nos llevaron a la Universidad de Murcia a 6 meses. Nos dijeron, vale, os venís aquí hasta que termine el curso, pero no sabemos qué va a ser de vosotros. Sí. Tenían cadáveres en la morgue y estaban todos los zagales como, ¡hay muertos! Que no sé qué. Los he visto. Hasta que un día se los llevaron. Y se los llevaron, y estaban todos desayunando y de pronto ven un muerto con los pies así, una etiqueta. Se lo estaban llevando. Se lo estaban llevando a los muertos. ¿Sí? Se lo curraron, la verdad, el equipo directivo estuvo solicitando varios sitios, tal, ni caso. Y dijeron, mira, os vais a venir aquí, que tenemos un centro que se llama Claudio Galeno, que se van, no lo quieren para nada, y bueno, y os podéis quedar aquí. Pues al principio dijimos, aleluya, señor. O sea, sí, por favor. Claro, tuvimos que hacer 2 mudanzas en nada. Buah. Sinceramente, está genial. Sí. O sea, básicamente tenemos sitio de sobra, ya te digo, se han hecho varios talleres, varios espacios, tenemos sitio donde dar las tutorías, que antes no podíamos. Qué bien. Las tutorías de TFG, quiero decir. En fin, yo qué sé, se ha ganado. Las notas que se le pone al alumnado cuando has intervenido mucho en el desarrollo de su TFG como tutor, claro, que muchas veces esa misma nota... Es como si te la pusieran a ti. Y entrar de pronto en el mundo laboral, entrando a las 9, saliendo a las 2, entrando a las 4, saliendo a las 7, es un día, otro, el trabajo, y más, y carga. Y yo, pues, llegó un momento que exploté. O sea, literalmente, estuve un año, pero dije, esto no puedo. ¿no? Me imagino que el diseño antes era mucho más manual o incluso para artesanal. Nada. ¿Qué va? En absoluto. Era como ahora, solo que mucho más lento. Con ordenadores ya establecidos. Claro, y todo, ¿no? Sí, en 1999 había ordenadores. No, claro. Si hay 1929, claro. En el anterior sistema de Apple se asignaba la memoria a los programas. Imagínate que tienes una memoria RAM de 256 megas, ¿no? Vale. Pues le dabas a Photoshop 175 megas. No podías abrir una imagen mayor de 175 megas. Y el curso que viene, pues vamos a impartirla. Y creo que es el único centro en el que se puede estudiar tipografía. A la antigua usanza, ¿no? Sí, se le suele llamar artesanal, pero vamos, a mí me gusta más Letterpress, que queda fenomenal. Letterpress. Si eres autónomo o emprendedor, tienes un negocio, una startup o una pyme, escríbeme a este correo y trabajemos tu marca juntos. Bienvenidos y bienvenidas a Sornoculture, este podcast sobre creatividad y sobre emprendimiento. Y bueno, es el 10º episodio. La verdad es que estoy bastante ilusionado porque después de 4 años de que acabé la carrera, tenemos aquí a Victoriano López. Bienvenido. Hola. Y la verdad es que ha pasado tiempo. Me diste proyectos de diseño gráfico en la Escuela Superior de Diseño, ¿no? Lo que es la EDI ahora. Y bueno, fue tutor también de mi TFG. Y bueno, bienvenido, lo primero. Espero que te sientas cómodo en esta charla que vamos a tener así durante 1 hora aproximadamente. Ok. Y bueno, cuéntame un poco, me gustaría saber tus orígenes, de dónde vienes, sobre todo cómo llegaste a ser profesor, ¿no? Bueno, antes de ser profesor, primero tuve que estudiar. Estudié diseño gráfico, especialidad en gráfica publicitaria. Antes no había estudios superiores y bueno, y lo único que podías estudiar relacionado con el diseño gráfico era o Bellas Artes, especialidad en diseño. ¿Especialidad en diseño desde Bellas Artes? Sí, dentro de Bellas Artes, en el 5º curso podías
había una especialidad me parece que en la Complutense de Madrid, que era diseño. Sí que se podía llegar al diseño a través de las Bellas Artes. De hecho, la mayoría de los profesores de diseño en aquella época o venían de Bellas Artes o venían de, bueno, depende de los de proyectos, o podían ser también arquitectos, pero la mayoría eran de esas carreras. Los de comunicación eran más los de fotografía, audiovisuales, todo eso. Luego estaban también los de artístico, que venían, por supuesto, de Bellas Artes. Pero el problema es que en mi época, bueno, el problema, cuando yo empecé cuando empecé mi carrera de profesor, por así decirlo, que empecé como interino, a través de oposición, había muy poca, o sea, no había titulados en diseño. Y lo que había era pues gente de formación profesional, de Bellas Artes. Formación profesional era un poco lo que estudiaba, o sea, la categoría que tenía estudiar en aquella época en la Escuela de Artes. Porque antiguamente era Escuela de Artes y Oficios. Sí, es verdad. Que luego lo convirtieron, sí, porque era genial, vamos, era maravilloso, porque sobre todo todas las medio grandes ciudades, medias y grandes, tenían Escuela de Arte y Oficios. Era fundamental, o sea, estaba dentro del sistema. Sí. Y existen escuelas de arte y oficio o sea, en sitios como Alcoy, que no son capitales de provincia ni nada, pero sin embargo había escuela de arte y oficio en Orihuela, escuela de arte y oficio, en Murcia, por supuesto, claro. Y los que querían hacer algún tipo de estudio relacionado con las artes y los oficios, pues ahí que iba. Y era un poco pues la misma categoría que la formación profesional, solo que incluso la formación profesional surgió posteriormente a las artes y oficios. Entonces llegó un momento que dijeron, bueno, nosotros somos artes, quitarnos oficios, la formación profesional iba por un lado y por otro lado. Y se separaron. Claro, pero el origen es ese, vamos, por lo que yo sé, cuando vine a caer como estudiante era un poco... Sí, los profesores eran de Bellas Artes, pero el título que tú obtenías o para lo que te habilitaba eso era pues para trabajar en un nivel bajo dentro del sistema. O sea, no ibas a trabajar de diseñador de una superagencia ni nada por el estilo. Ibas a trabajar lo que antes se conocía como machaca. Estudiabas para machaca. Y efectivamente, yo salí de la Escuela de Artes y Oficios, entré en una agencia de publicidad, no era machaca, era simplemente que hacías todo, hasta la producción, eran los 90, era otra época, los ordenadores iban fatal, internet acababa de empezar, aquello era trabajo duro y muy mal pagado, o sea, los de las imprentas cobraban mucho dinero, pero tú en las agencias y los estudios no cobrabas nada, o sea, porque tu categoría, digamos, profesional era muy baja y te pagaban lo que querían y mucho beneficio para ellos, porque se imprimía muchísimo y tú te llevabas el mal cuerpo a casa. A no ser que fueras una gran divina del diseño, pero esos no salían de las escuelas de arte, desde luego. O a lo mejor alguno, pero era raro. Y bueno, uno de 20, pero los demás, pues... Pero bueno, en definitiva, yo venía sí que había estudiado en la universidad, luego me metí a la escuela de arte y bueno, y no sé si te comenté, pero a mí el primer año muy mal porque no encajaba, pero el segundo año me encantó y dije, pero si esto es un mundo maravilloso, no sé por qué, mi cabeza hizo clic. Y ya no me quería ir y que bien se vive aquí. Pues yo me había dejado un bar que tenía, que era el Bar Ocio, un sitio famosillo, dentro de la música electrónica, pero me había dejado el negocio ese porque la vida nocturna, como decía uno que se llamaba Dinio, que decía, la noche te confunde. Sí. Pues sí, eso, la noche me confundía. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa por el día. Y bueno, me dejé el bar y empecé a estudiar otra vez. Yo había estudiado griego y latín, clásicas en la Universidad de Murcia, pero no quería ser profesor de griego y de latín en un instituto. Sin embargo, hubo algo que me gustaba de dar clase en la escuela. Veía a los profesores
además de que eran muy majos, hay que decirlo, me gustaba la vida que llevaban y yo decía, pues ser profesor de esto sí que me gustaría. Hasta que llegué a una oposición y, bueno, aprobé el primer examen, pero el práctico me lo suspendieron. Bueno, lo suspendí yo porque me salió fatal. Y bueno, pero sí que entré en una lista de interinos. Y a partir de ahí y de lucharlo, conseguí entrar de profesor, de interino, en el año 2000. Y me encantó. Porque además, como ya conocía la escuela desde el punto de vista del alumno, pues para mí aquello fue como, vamos, maravilloso. Y me lo pasaba fenomenal en clase. Al principio daba clases de medios informáticos a alumnos de bachillerato artístico, porque había bachillerato artístico allí. Pero yo venía de diseño gráfico. Hasta que al final, cuando empezaron los estudios superiores de diseño, conseguí entrar de interino. Mientras tanto, había estado un año estudiando en Madrid para reformar. Bueno, porque con los estudios que yo tenía yo consideraba que eso no era suficiente como para ser profesor de diseño y me fui a Madrid a estudiar edición y allí hice un máster y me gustó muchísimo el máster y bueno, estuve ahí en Santillana haciendo prácticas. ¿Qué máster fue concretamente? Sí, máster en edición organizado por la Universidad de Salamanca y bueno, digamos que lo llevaba el grupo Santillana, lo que querían era reclutamiento. Y bueno, pues allí éramos 2 grupos, el máster era los fines de semana, viernes y sábado, yo me iba para allá el jueves, me volvía el domingo, tenía un amigo en Madrid y pues nada, iba para allá. La ventaja que tenía es que no pagaba nada por el alojamiento ni nada, sino por el viaje, claro, y que ese año no había plaza para mí y dije, pues me voy a Madrid, ahora, a hacer las Américas. Y nada, y muy bien, y en las prácticas, de hecho, como yo ya había sido profesor interino, era licenciado en clásicas, además había estudiado diseño gráfico y el máster era en edición, pues claro, entré, y no solo eso, sino que me lo preparaba también muy bien el máster, y pues me hice amigo de todos los profesores, me dieron una beca pagada, luego me hicieron una oferta laboral, pero no la pude aceptar porque justo ese año entraron los estudios superiores. Y yo dije, no, yo quiero ser profesor porque estoy estudiando para esto. Y tuve que decidir. En ese momento tuve que decir, profesor o diseñador en Santillana. El trabajo tampoco, hombre, estaba muy bien, pero tampoco era ninguna locura. O sea, era pues de diseñador, no era de director de arte ni nada por el estilo. Entonces, estaba muy bien, la verdad. Y me hice amigo de los 2 diseñadores que había. Bueno, había 2 diseñadores, 3. Ellos hacían todo, o sea, lo que hacían allí era sobre todo actos de Santillana, sobre todo pues si tenían algún evento, lo que fuera, y los libros de Santillana. Y los libros, diseño, por supuesto. El diseño. Pero es que el año que estuve aquí en la agencia de publicidad aprendí un montón de maquetación, la verdad. Y se me daba fenomenal lo de colocar el inglés. Empezaba a meter trozos. Y al tío, pues, bueno, director de arte, le gustaba mi forma de trabajar porque era muy rápido. De haber estado un año en una agencia de publicidad picando piedra, pues sí, era rápido. Pero luego tenía muchas carencias. Y bueno, la cosa está en que enseguida hubo espacio para mí en la escuela de diseño. Sí. Y ahí acabé. Y nada, esperando a que llegara mi oportunidad de conseguir la oposición. Y hasta que la saqué. Y ahí, pues hasta, pues eso, años y años y años dando proyectos. ¿Cuántos años fueron? Pues ya te digo, empecé en el 2000. El año que no trabajé fue el 2000-2003. En 2006 saqué la oposición. Y pues hace 20 que estoy ahí a full de profesor titular. Y ahí dando proyectos sobre todo y bueno, y TFGs, claro. Y siendo tutor de TFGs también. La verdad es que he de reconocer que los TFGs son muy duros. O sea, tutorizar TFGs es algo bastante duro, pero bueno, puede llegar a ser algo que te llena cuando un alumno o una alumna hace un proyecto flipante, pues tú también te quedas
Luego está el problema de la calificación, claro. Pero Ya, bueno, ya ves. pero bueno, eso ya Ya es ves. otro tema. Es lo que comentabas, ¿no? Bueno, me acuerdo de la carrera, de que muchas veces las notas que se le pone al alumnado cuando has intervenido mucho en el desarrollo de su TFG como tutor, Claro. que muchas veces esa misma Es nota, que es como, como si se, te la pusieran a ti. claro, si sale bien o sale mal, repercute directamente en cómo te Claro, sientes luego también. claro, claro. Si al Y alumno le como, pone mala nota, qué chasco, ¿no? a ver, muchas veces también depende un poco de la expectativa. Mira, Ya, yo mismo, sí. Hmm. cuando fui a por mi titulujo de gráfica publicitaria, recuerdo que dijo, esta nota, 8,7 en el TFG, pero si yo tenía 9,7, le decía al administrativo, y el tío decía, yo no sé, esto es tu nota, tú sabrás, a ti te pusieron esto, y yo, ya. Y yo decía, es imposible, si yo saqué un sobresaliente, no sé qué. Porque la verdad es que yo mi TFG, bueno, no, en aquella época se llamaba el proyecto final. Era, pero vamos, que era un proyecto en toda regla. Sí, un TFG también. Sí, un TFG. Lo que pasa que en los ciclos podías hacerlo en grupo. Y yo TFGs tenía en una grupo. colega, una Ya. amiga, bueno, voy a decir su nombre, Alejandra Olmos, súper amiga, y en fin, el caso es que lo hicimos el proyecto entre los dos y bueno, nos lo pasamos fenomenal. Y, y fue alucinante. Lo que pasa que luego pues llegó el bajón de la agencia de publicidad. Bueno, el bajón, a ver, me dio un montón de herramientas, pero trabajar en un sitio que no me gustaba y sobre todo era muy duro para mí. Yo venía de, como digo, de la vida nocturna, luego de la escuela. Y entrar de pronto en el mundo laboral, entrando a las 9, saliendo a las 2, entrando a las 4, saliendo a las 7, es un día, otro, el trabajo y más, y más, y más, y carga. Y yo, pues llegó un momento que exploté. O sea, literalmente estuve un año, pero dije, esto no puedo. O sea, es que no puedo con este nivel de, no sé, de insatisfacción. Y entonces le cogí un poco de tirria a lo de trabajar de diseño gráfico. Aparte, ya digo, que no es que yo fuera un artistazo. Hay otro aspecto, y es que cuando entré en el mundo del diseño reglado, yo ya había estudiado otra cosa, no es lo mismo que si empiezas a los 17 y 18 años directo. Con un O sea, camino, desde ya. joven, es que es distinto. Porque yo siempre he sido un poco salmonete, diría yo. Pues eso, salir, entrar, empezar, volver a encontrar, buscar otra salida, pero no una continuidad. Bueno, ya digo, la continuidad de 20 años dando clases. Pero bueno, me inventaba cosas del tipo, pues ahora voy a ser viticultor, o ahora, yo qué sé, monto un huerto. O, bueno, Cuando, anyway. cuando tú estuviste cursando o trabajando en el sector del diseño, Sí. claro, me imagino que la evolución del diseño desde el año actual a como era antiguamente ha evolucionado una barbaridad, ¿no? Me imagino que el diseño antes era mucho más manual o incluso Para artesanal. nada, ¿qué va? En absoluto. Era como ahora, solo que mucho más lento. Con ordenadores ya establecidos. Hombre, claro, y todo, ¿no? sí, en 1999 había ordenadores. No, claro. Si hay 1929, Ahí fue cuando claro. empecé yo. A ver, venga, el paso del analógico a lo digital, ¿vale? Sí. Bueno, pues eso me pilló exactamente siendo pinchadiscos. O sea, en mi bar, nosotros teníamos platos, pinchábamos con platos y de pronto, no, es que ahora lo que se lleva es el CD. Ah, sí, solo venden CD. Vale. Pues nada, empezamos a comprar CD y al principio pinchábamos con un plato y un CD, hasta que al final el segundo plato también se fue y ya solo llegaron los CDs. Y ya se pinchó durante 10 o 15 años con CDs. Pues en la época del CD es cuando yo llegué al diseño gráfico. O sea, imagínate, incluso un poquillo antes, todavía estaba el floppy disk. ¿Vale? Entonces te estoy hablando de 1997, aquí en España. Sí. Y bueno, y fue una época de cambio en ese sentido, pero que los ordenadores ya estaban en el... De hecho, los grandes diseñadores de la época no querían saber nada del ordenador. Eso sí que lo hacían todo a mano, porque era gente que ya tenía, pues eso, la edad que tengo yo ahora, y no estaba para huevos fritos. Ya. Y eso no querían. ¿Y qué hacían? Iban a la imprenta y ayer de la imprenta les decía, venga, ¿dónde? Súbeme eso, bájamelo, mira, me lo pones más para arriba, mira, ese rojo no me gusta, la caja me la va a mover como 2 centímetros a la derecha, y así se tiraban ahí, y el diseño se lo hacía un tío de la imprenta.
Y para ahí llegamos nosotros, los famosos verdaderos diseñadores gráficos, que éramos los machacas. Los que lo hacíamos. Los que lo hacíamos. Sí. Entonces, pues nada, te llegaba el copy y tú te dabas ahí el copy con la chorrada que tenías que poner, una X con el tamaño de la foto y búscate la vida. Y hazlo. Y hazlo. Y yo qué sé, y más te y buena suerte. Adiós. Y nada, pues eso era el pan nuestro de cada día. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues tenemos ya, como digo, el problema de que eran ordenadores que iban a pedales y que en las agencias, en los estudios, pues no se renovaban. Y claro, estabas tú ahí con un G3, no sé qué, no sé cuánto, bueno, ya existía el G5 y no sabemos, y aquello no tiraba. Y entonces, para darle una orden, bueno, para que tengamos una idea, el sistema que había de iOS era el sistema 9, bueno, que antes era Mac. Sí. Pero bueno, o lo que fuera, el 9. El que se usa ahora es el 10. El sistema operativo 10 no tiene nada que ver con el 9. En el 9 tú tenías tu Photoshop, tenías 2 programas. Bueno, tenías 3. Tenías el Quark Express para la maquetación, una cosa que es como el InDesign de ahora, ¿vale? Sí. El Photoshop es el mismo, pero eso gastaba, ¡buah! Bueno, cuando digo gastaba es como la gasolina o algo así, lo que gastaba era megas, que era lo que no tenían los ordenadores. Y luego estaba el Illustrator de la época, que era el Freehand. El Freehand. El Freehand no gastaba, pero sí que si gastaba, lo que no gastaba era la aplicación. Lo que pasa es que como tenías que importar fotografía, pues aquello, si tenías el Freehand, el Freehand y el Photoshop abierto, tenías un problema, porque aparecía una cosa que era una bomba, y la bomba te dejaba tirado con todo el trabajo de semanas. O sea, da igual, aquello era como... En fin, era trabajar con mucho estrés. Sí. Por ejemplo, se asignaba la memoria. En el anterior sistema de Apple se asignaba la memoria a los programas. Es decir, ¿con qué memoria? Imagínate que tienes una memoria RAM de 256 megas, ¿no? Vale. Pues le dabas a Photoshop 175 megas. Sí. No podías abrir una imagen mayor de 175 megas. Es decir, si abrías una, tenías que cerrarla, volver a abrir la siguiente, y así. Y así una y otra vez. Madre mía. En fin, era... a ver, aparte de las dificultades técnicas que hubiera, había muchos problemas entre PCs y Mac. Sí. Cuando un cliente te enviaba la información a través del correo electrónico, luego en el Macintosh, pues empezaba aquello a salir con unos textos extrañísimos. Y pues eso, era muy, muy, muy difícil poder coordinarse, y incluso con la misma imprenta. No sabías lo que iba a salir cuando imprimías, porque o eso, o te gastabas una pasta en pruebas, y había que sacar trabajo continuamente. Y entonces el estrés de que saliera mal, a mí yo me iba con dolor de barriga a casa. Y realmente decía, ¿merece la pena? Pues no. Y bueno, y así lo que puede parecer es que dijo, claro, no me extraña que se quisiera hacer profesor. Pero no, yo realmente pensaba, ¿y por qué me suspendería la oposición? Tal yo todo el tiempo diciendo, si esto no es lo que tú quieres. Luego, cuando estuve en Madrid, me di cuenta que la vida no era solo la agencia de Murcia. Ya, claro. En Madrid ahí vivían como marajás, entre comillas. Allí nadie tenía prisa. Pero claro, yo por eso conseguí hacerme un hueco allí, porque como había trabajado, quiero decir, cuando nos metemos con algo en realidad no sabemos lo que estamos ganando. Solo sabía que aquello no era para mí, pero realmente estaba ganando, o sea, estaba cogiendo, pues eso, tablas y soltura y capacidad, experiencia, capacidad de solucionar problemas. Luego también es verdad que cuando entraba en bloqueo, eso le pasa a todo el mumundo. Sí, el bloqueo creativo le pasa a todo el mundo. Para eso tienes un director de arte, por ejemplo, que ni no lo tenía. Imagina, en Santillana sí. Y cuando me quedaba bloqueado le decía, mira, lo siento, tengo un problema. Y no sé por dónde tirar. Claro. Efectivamente. Y decía, mira, pues pon esto, tal, solucionado. Esto le va a encantar. Y yo, vale. Claro, hay que conocer también a los clientes, todo ese tipo de cosas. Todo eso es muy importante también. Sí. Cada cliente, si tiene una manera de trabajar o que le gusta más de un determinado estilo, ¿no? Hay que saberlo. De esas también tuve bastante anécdotas así de sitio. De decir, bueno, hubo una genial, pero es un poco larga, entonces no sé si contarla. Pero bueno, lo voy a contar. Fue
proyecto para la Universidad de Alicante. Y me mandan lo de la Universidad de Alicante, un mogollón de fotos. Había que hacer, el proyecto había que hacer toda su gráfica, es decir, para ese año, para ese curso que venía, como pues eso, lo que ofertaba. Y la Universidad de Alicante tiene un montón de, llamémoslo, sucursales. Pues desde Altea, en la misma Alicante tienen varias. Total, que me mandan un montonazo, un mogollón de CDs. De CDs. De CDs Dios. con fotos. Sí, ya había llegado el CD a la agencia. Con las fotos, un mogollón de fotos de un montón de facultades. Y yo, pues nada, digo, vale. Y el caso es que solo había una que tenía un aspecto un poco moderna. Y yo dije, vale, pues me gusta. Y estaban bien hechas las fotos. Y yo dije, pues voy a coger fotos de estas. A mí no me dieron ninguna instrucción. Simplemente haz un programa para el año que viene de la universidad. Y yo cojo, y hago así una cosa como minimalista, Bauhaus, tal, lo sabemos, no sé qué. Total, que se va mi jefe a presentarlo, porque en aquella época tú te quedabas en la agencia haciendo y se iba el jefe a presentarlo allí. Y se iba el jefe allí, qué sí, bueno. teníamos una zona de producción que era donde cogíamos y él se llevaba las cosas en cartón pluma. Este caso era el programa, entonces pues se lo imprimimos ahí en una láser, tal, y se lo llevó para allá. Y fue y llega súper cabreado. Y digo, ¿qué pasa? Digo, es que no estaba bien el programista. Y dice, no, que no se te ocurre otra cosa que coger las fotografías de la facultad que es socialista y todas las demás son del PP. Y yo digo, pues ¿a mí qué me estás contando? Pues haberme dicho, estas no. Pero si las únicas fotos buenas que me dais eran de los socialistas. No sé, que se lo hubieran currado los otros. No sé, pero y sobre todo, dímelo. Sobre todo que te avise. Bueno, total, que hubo que repetirlo. Hostia. Y yo ya, nada, no había manera. Ya no sabía por dónde ir. Yo, pero me cago en la hostia, me tenían para traer un proyecto que estaba chulo y encima me dicen que es por poner las fotos de los socialistas. Yo qué no sé. Bueno, da igual, en la historia tengo que... Nada, no había manera. Vino uno de la universidad con los dos aquí a la derecha, lo típico, sube, baja, cambia la letra, nada. No. Así que me llamaron al anterior diseñador, ¿vale? El que le había hecho todos los años el programista y le hizo un refrito del anterior año y ese les encantó. Vale. Y era en mi opinión era una horterada, pero bueno, yo le quería dar así como un aspecto de seriedad, de universidad, así, tal, ya digo, sí. Rollo funcional, tal, no sé. Bueno, pues ese le encantó ahí. Gente jugando al baloncesto, muchos colorines, tal, como si fuera al jardín de infancia. En fin, bueno, el caso es que ese les encantó. Y entonces yo le dije, pero vamos a ver si esto es feísimo a mi jefe. Y dice, mira, te voy a decir lo que pasa con los clientes. Dice, esto es como el que va a comprarse un sombrero. Que empieza a probar su sombrero, otro sombrero, pero al final quiere su sombrero con el que ha venido y no le des otro. Entonces, sea chulo o no, si quiere pagar por eso, claro, quiere pagar por eso, ¿no? Pero para mí fue frustrante. O sea, digo, pues, yo no estoy aquí para fabricar sombreros como el que tú tienes. ¿Qué quieres que te diga, macho? Porque esto es un coñazo, me pido. Y casualmente pude entrar de interino ese año. O sea, increíblemente yo estaba súper infeliz. Y de pronto aparece la posibilidad de entrar en la escuela de arte de profesores de medios informáticos. Y yo, claro, vi el cielo abierto. De cabeza, ¿no? Hombre, y así que me lo pasé también. Porque entonces empezaste en la escuela de arte. Claro, a ver si me lo aclaro. La escuela de arte estuvo con la escuela de arte. Luego añadieron diseño. Luego la de diseño se fue a donde estaba aquí, en la calle Benarabi, el colegio este, ¿vale? Y ahora se lo han llevado a Espinardo. O sea, esa es la trayectoria de la escuela de diseño. Sí, también pasamos por la Facultad de Medicina un año, el año que nos cerraron el edificio en el que estudiaste tú. Sí. Ese nos lo cerraron porque la Consejería de Educación dijo que estaba ruinoso. La verdad es que tenía bastante mal aspecto, pero bueno. En fin, el caso es que, de hecho, era un colegio que habían cerrado por ruinoso. Sí. Y nos lo abrieron a nosotros y nosotros decíamos, vamos a ver. Si lo habéis cerrado por ruinoso, no lo abrí, ahora no pasa nada. Bueno, claro. El caso es que, por lo que sea, no. El nuevo director dijo, oye, necesitamos un estudio. Yo no quiero... O el nuevo equipo directivo dijo, queremos que nos arregléis esto, que no hay un edificio, queremos instalaciones. De hecho, es que no cabíamos. Que no había sitio. Ya.
Es No verdad. había sitio. O sea, bueno, a ver, como sitio sí que había. A verlo, víalo. Podríamos meternos incluso más. Pero claro, estábamos metiendo muchos kilos. Aquello era realmente un colegio de niños que retumbaba el suelo. Entonces le estábamos metiendo máquinas de, yo qué sé, cosas serias. Y Sí. libros, y estanterías, Y peso, y peso, y y peso. lluvia. Porque La gotera. las goteras. Es que, a ver, yo era secretario en la época en la que nos fuimos ahí. Bueno, es que yo no me gustaba un pelo, pero bueno, bueno, allí se estaba. Sí. Y era un sitio que la verdad tenía cosas buenas, porque, hombre, nada que ver con la escuela redonda. Ya. Todo hay que decirlo, porque esa sí que mola. La de arte, ¿no? La de arte. Sí. Ese edificio es muy Es bonito. que ahí yo me lo pasé, yo qué sé, es que realmente la mejor época de mi vida yo la he pasado ahí. Siempre digo, bueno, ¿cuál es la mejor? Pues esa, sinceramente, la de la redonda. Luego la otra, bueno, pues sí, pero a mí yo sentía que no tenía la felicidad que me había dado ese sitio redondo a ver, fomentaba mucho la vida en común. Hmm. Y no sé, yo no, es verdad que también había encontronazos pero lo recuerdo como el mundo happy, no sé, veo como corazoncito, porque ahí saqué la oposición, ahí pues no sé, es como, lo veo un poco como de color rosa de esos de los Sí, ahí de las series japonesas, ¿sabes? De esos de, se te ponen así los ojitos. Sí. Y la otra, ¿qué quieres que te diga? Cuando la cerraron, pues dije, pues chicos, Pues lo que hay. Pues mira lo que hay. Digo, ¿es seguro que peor no va a ser? Pues sí, fue peor, porque nos llevaron a la Universidad de Murcia a 6 meses. Nos dijeron, vale, os venís aquí hasta que termine el curso, pero no sabemos qué va a ser de vosotros. Sí, fue la facultad Cogen- donde pusieron huevo frito, ¿verdad? Sí. Sí, allí. No, Sí. pero vamos a ver, no. El huevo frito lo pusimos realmente, que fue un taller que hicieron los de producto en la escuela. Eso fue un montaje. Pues si llegamos a poner el huevo frito en la facultad de verdad, nos echan ya directamente, porque nos dejaron en el sitio así como, bueno, vale, venga, os quedáis, pero en septiembre os vais. Y Pero aquello fue no en la lié marzo. mucho. Exactamente, no la lié. Y aquello era un sitio, bueno, tenían hasta, bueno, en fin, no sé si esto lo debería decir, pero bueno, tenían cadáveres en la morgue y estaban todos los zagales como, perdón, los zagales, los alumnos, estudiantes como diciendo que hay muertos, que no sé qué, los he visto, hasta que un día se los llevaron y estaban todos desayunando y de pronto ven un muerto con los pies así, una etiqueta, Se lo estaba llevando. se lo estaban Sí, llevando a los muertos así. Y estoy inflado, con el brazo que se le caía. Y o sea, que entre que el sitio era, porque era un sitio de estos así como, madre mía, estaba un poco de. O sea, en fin, era un poco, daba miedo, la verdad. Pero. Claro, bajaba abajo por esa escalera y decía, a ver si va a salir por aquí con un hacha alguna, la enfermera asesina, tal, yo qué sé. Bueno, el caso es que dijeron, venga, a vuestra puta casa, haced lo que sea con vosotros, tal. El director, bueno, se lo curraron, la verdad, el equipo directivo estuvo solicitando varios sitios, tal, ni caso. Y dijeron, mira, os vais a venir aquí, que tenemos un centro que se llama Claudio Galeno, que se van, no lo quieren para nada, y se van al Mirtia, y bueno, y os podéis quedar aquí. Y nosotros, claro, pues al principio dijimos, oh, aleluya, señor. O sea, sí, por favor. Claro, tuvimos que hacer 2 mudanzas en nada. Buah. Algunos libros se estropearon, se perdió material por el camino, fue bastante traumático también ese Eso curso. tuvo que ser complicado. Sí, y los alumnos lo llevaron muy mal. Hoy en día, pues han pasado 2 años, 2 cursos, no nos dicen nada de qué van a hacer con nosotros, espero como que se olviden o algo así, y que nos dejen ahí, que me dejen jubilarme ahí, sería maravilloso, pero no lo sé, no lo sé. Igual el año que viene estamos con los trastos otra vez en nuestra pequeña SOA. No lo sé, la verdad es que el edificio ahora está bastante, Está bastante genial, bien. vamos a ver, está bien, correcto, como tiene que ser un centro de estas características. Sí, sí es verdad. O sea, con sus despachos, con su, no sé, acceso para personas con movilidad reducida, Claro. cosas básicas. Un sitio O sea, que se vea así moderno, tal. sí, a ver, da un poco, o sea, queda un poco como de postín, así, un poco que es lo que da un poco de vergüenza. Ha mejorado. Molaba más el rollo así, como working class, que tenía donde estudiabas tú, ¿no? Sí.
Eso le daba más autenticidad. Este le parece que, de hecho, tiene plantas dentro y parece que son de plástico. ¿Pero por qué? Porque como el sitio es así, tan modernísimo, claro, pues parece un poco como, no artificial, pero... No sé. Esa parte del proceso de la confección o algo claro, así. Porque como ya estaba, no digamos que no lo hemos hecho nosotros. O sea, simplemente nos hemos ido como amoldando. Os habéis adaptado y no os ha adaptado el lugar a vosotros, exactamente. ¿no? Vale. Pero bueno, sinceramente, está genial. Sí. O sea, básicamente tenemos sitio de sobra. Ya te digo, se han hecho varios talleres, varios espacios. Tenemos sitio donde dan las tutorías, que antes no podíamos. Qué bien. Las tutorías de TFG, quiero decir. En fin, yo qué sé, se ha ganado. Todos hemos ganado. Las clases ya no son de 28 metros como antes. Bueno, no todas eran de 28, había de 56, de 45 y de 28. Pero las clases teóricas eran de 28. Para 15 alumnos, 28 metros cuadrados. Y digamos que la ley determina que el espacio por alumno tiene que ser de 1,5 metros. Entonces, chicos, no pueden meter a 15 alumnos y un profesor. Bueno, puede hacerlo. Y cosas peores. Lo he metido en cuartos de baño. Porque una de las aulas la saqué de un cuarto de baño. Dije, quita todas esas tazas, que aquí vamos a hacer una aula. Y al siguiente director le gustó tanto que quitó el cuarto de baño de la planta siguiente. O sea, con lo cual conseguimos 2 aulas, gracias a mi genial idea. De transformar váteres en aulas. ¿Es que tú crees que eso es normal? No. En la escuela, cuando se estaba aquí en Estoy hablando de la escuela en la que estuviste Sí. El aula donde a veces dábamos... ¿qué asignatura era? Teníamos una asignatura como de programación. Sí, la de medio informático. Sí, y luego tuvimos una de desarrollo de videojuegos, una estativa. Eran en aulas de cuartos de baño, se notaban las tuberías y todo. La ventana, una ventana pequeñusa, eso era un cuarto de baño. Sí, que además me pregunto, en ese edificio había escaleras, me refiero. Sí, si te rompías una pierna, ¿cómo subes? No, eso ya... Mala suerte. Desde luego... De hecho, ¿qué pasó? Me acuerdo que pasó. Claro, y pues tenía que subir ahí la pobre... Sí. Claro. No, eso era algo que eso no tenía... fue espectacular. A ver, era un sitio gracioso porque la verdad es que tenía su encanto. Estaba un buen sitio también, la verdad. Claro, la zona centro Murcia así. Para el alumnado, ya te digo, se pusieron fatal. Es que me acuerdo, le hicieron hasta una especie de entierro. Adiós, te queremos. Sí. Vi fotos. Y pusieron cruces y fotos. Y flores. Sí, flores. Verdad, sí. Adiós. Hasta nunca ponían. Bueno, pues la verdad es una puta para esto, porque realmente perdimos un mes o un mes y medio hasta que nos ubicaron. Luego a la mudanza de prisa corriendo, tal, y siguen las clases. Ese curso básicamente lo perdieron. Prácticamente, ¿no? Claro, y bueno, creo que esos mismos habían perdido ya otro año por el COVID. En fin, que... Ya, eso se juntó ahí Sí, se juntó una pelotera bastante... Que además fue como el año siguiente al que yo acabé el TFG, mi promoción 2023, al siguiente... 2020. Por nosotros en este llevamos 2024, 2025 y 2025-2026. Efectivamente. O sea, fue justo después. Madre mía. Sí. Nada más introducido. Sí. Poco. Bueno, poco después, ¿no? Ese año siguiente también lo pasamos allí. El año siguiente también lo pasamos allí. O sea, ya fue el siguiente. Ya. Exactamente. Vale. Claro, tú hiciste el 21-22, el 22-23 también allí. Sí. Y el 23-24 fue el año del Glove. Y nada, pero bueno, en fin, yo qué sé, hay que pasar en esta vida. Hay que pasarlo ya. Claro. Bueno, yo me llevo buenos recuerdos de la escuela de diseño, la verdad. La verdad es que unos profesores más, unos menos, pero yo me lo pasé muy bien. La verdad es que se respira un ambiente de motivación, de creatividad, sentir que puedes ya ponerte a hacer las cosas que te gustan. De hecho, lo he dicho, a mí la nota media así en la carrera me subió mucho en relación al bachiller, porque en el bachiller había cosas que no me interesaban mucho, pero en la carrera ya fue tan apasionante que ya dije, joder, este es mi sitio, ¿no? Y bueno, no sé, es que claro, me pillaste en un momento porque yo estaba en Alhama en esa época viviendo todavía. Yo me acuerdo, ahora estoy en Alcantarilla. Yo me acuerdo que tú venías de Alhama, me gustaría hablar de eso también un poco, porque claro. Me acuerdo, a ver, una de las cosas que más gracia me hacía, no sé si debería contarlo. Cuéntalo, sé lo que vas a contar, sí, me suena. ¿Sabes lo que voy a contar? Creo que sí, creo que sé por dónde vas. Creo que había días que me ponía yo a explicar teoría y de pronto me miraba, digo, estar mirando Mario y estaba así. Y era porque tenía que venir de Alhama todas las mañanas
El tío te decía, pero vamos a ver, Mario, ¿por qué te duermes? O sea, que llevo sin dormir desde las 5:30. Y claro, son las 3 de la tarde, ¿qué quieres? Y yo, ya, perdón, tal. Bueno, pues imagínate ahora, porque ahora lo llevan mucho peor. Ahora lo que pasa es que está habiendo un poco de escaping. O sea, no todo el mundo, claro, porque hay gente responsable todavía, afortunadamente. Pero, queda. Pero no, es que, el problema está en que ahora no es el centro de Murcia. Porque, bueno, igual a ti, en tu caso... Ahora me vendría mejor a día de hoy. Claro. Pero a la gente hay mucha gente que... que es que lo lleva muy mal. ¿Cómo va, no? Hay gente, yo intento llegar temprano, por la mañana, y a las 8 menos 10 ya hay gente ahí esperando que le abran. Ya. O sea, que llevan... O eso, que se cierra, por ejemplo, a las 3:20, tienen clase, bueno, como vosotros, hasta las 3:25. Y hay gente que vive en Santiago del Mayor y llega a su casa a las 5 de la tarde. Literal, claro que sí. Y claro, a ver, yo quiero hacer un canto hacia, no sé, al mundo, no sé, a la alegría, pero, no sé, me parece un poco fuerte que la gente tenga que dedicar tanto tiempo. O sea... Sinceramente, la única pega o la máxima pega que le veo a los estudios en los que estamos nosotros es a esa dedicación que requiere, que es excesiva. O sea, yo creo, o sea, vamos a ver, tienes un montón, a ver, cada crédito de esos, sí. Cada ECTS, son 28 horas de trabajo, ¿no? Sí. Pues de esas 28 horas de trabajo, presenciales son un 40%, el otro 60% son autónomas, que se llamen. Trabajo de casa, que, ¿no? claro, lo tienes que hacer en casa, pero digo, vamos a ver. ¿Cuándo van a hacer el trabajo autónomo? Dímelo. Si están todo el día aquí. Si están todo el día aquí, si se levanta un muchacho a las 5:30 y llega a las 5 a su casa. Pero si lo que querrá será dormir, comer, lo que sea que haga con su cuerpo. Pero lo vas a poner encima. A lo mejor puede dedicarle 1 hora, 2 horas, si es muy... No sé, si está muy centrado en los estudios, pero lo normal es que te descentres y que te... Pero vamos a ver, si yo mismo tardé en la carrera porque estaba así, no sé yo, esto de griego y el latín y tal, y al final lo saqué un poco a trompicones porque ya había decidido que no iba a ser profesor de latín y griego y la saqué más bien por decir tengo que terminar la carrera. Pero también me fui separando y fíjate, eran... de 9 a 2, pues una cosa muy normal. O sea, tenía 5 horas de clase, no más. Y sí, luego tenías que trabajar en casa, por supuesto, pero tenía todo el tiempo del mundo para hacer eso. Y en cambio, lo que veo con estos estudios es que no pueden, es imposible abarcar todo eso. Y profesores pidiéndote más y más y más. Esfuerzo, no sé. Yo lo veo un poco peligroso porque... Por un lado, porque si piden mucho, la gente se puede directamente decir... Pero bueno, a ver, no digo con esto que sea la causa de los males del diseño ni nada por el estilo. No. Al contrario, igual que lo de estudiar, o sea, lo de trabajar en una agencia, es una cosa muy dura. Y me dio, digamos, skills de esas, ¿no? No Sí. dicen soft skill o lo como quiera, y hard skill por un tubo también. Claro, si es muy duro... pues al fin y al cabo te prepara más. Te prepara para situaciones más difíciles. Como ser un GI de esos de militar, ¿no? No es lo mismo hacer la mili que ser un de las fuerzas especiales, ¿no? Pues esto es un poco eso. O sea, te están convirtiendo en un robot del diseño. En un profesional adaptado a cualquier cosa que venga. Exactamente, es como una especie de pick-up, ¿sabes? Pero es que ha cambiado. Todo el terreno. Ha cambiado mucho la cosa. Sí. Las agencias de diseño ya no son, yo creo que esa matanza a trabajar... No lo sé. No la lo verdad sé. es que no puedo hablar. A ver, quizás que yo también di con una especialmente, no voy a decir el nombre ni nada, pero que vamos, que no es por nada, si yo tengo que agradecerle muchas cosas a esa etapa, solo que la recuerdo un poco traumática. O sea, por ejemplo, ese año, para mí no fue un año, fue como una década. Y sin embargo, la década que estuve en el ocio ahí, he hecho un energúmeno quizás. No, hombre, hice por lo que tuve que hacer, poner música, pasármelo bien, que era lo que a mí me apetecía a los 24 y ya está. Claro. Y pude hacerlo, pues ya está. Pues lo hacía. Luego pagué las consecuencias, claro, de haber estado bailando demasiado tiempo y haciendo bailar a la gente.
Entonces, pues eso. A ver, realmente estábamos hablando antes de la escuela de diseño, ¿no? Una de las últimas cosas que estábamos hablando. Me gustaría profundizar en el tema prácticas, ¿vale? Porque estabas hablando Vale. de que estabas trabajando en algunas agencias de diseño y Pues tal, sí. que te han parecido, bueno, Vale. que en tu época o en el momento en la que caíste te pareció que Sí. había un ritmo de trabajo A muy ver. acelerado. Yo digo que por lo que yo he visto ahora actualmente en agencias, el ritmo de trabajo ahora es tranquilo, motivador, por lo menos yo, por lo menos, me lo he pasado bastante bien trabajando por cuenta ajena para estudios de diseño o para haciendo prácticas. Sí. Y quiero hablar precisamente de las prácticas laborales, de la escuela de diseño. ¿Qué Pues, opinas sobre ellas? pues ¿Cómo nada, importantes son, sobre todo? muchísimo. Ya. Súper, súper importante. Sí. Son algo... A ver, la cosa está en que debería ser algo a celebrar y en realidad no, al final no resulta tan a celebrar sino a padecer, porque hay que encajar las prácticas de la empresa Como otra asignatura. dentro, son una asignatura más, tiene Ya. guía docente y tiene unas horas, que en realidad, o sea, son 275 me parece. Y bueno, la cosa está en que las tienen que hacer, por supuesto, antes del TFG, porque para poder presentar el TFG tienes que haber hecho todas las asignaturas, incluyendo las prácticas. ¿Qué ocurre? Que, claro, cuando haces las prácticas, porque imagínate a esa realidad que tiene el alumnado de muchas horas de dedicación, añade las prácticas, vale, ¿cuándo encajan las prácticas? Pues tienes que tener 120 CTS para poder hacerlas. Eso normalmente sucede, bueno, en tercero y cuarto, pero en tercero no se pueden hacer porque pertenecen como a cuarto, se pueden hacer en el verano de tercero. El verano de tercero la hice yo, sí. Vale, y si no las haces en el verano de tercero, porque en verano no puedes, ya las puedes hacer en el segundo semestre de cuarto, porque en el primer semestre tampoco las haces porque tienes clase y no tienes tiempo. Y en cuarto hay clases por la tarde. Por la tarde. Cosa que eso fue una barbaridad. Es una en mi curso fue una barbaridad, sí. Claro, porque... 4 horas libres o 3 horas libres de no hacer nada entre una asignatura por la mañana y una por la tarde y la hora de comer de por medio. Por ejemplo, hay gente que se tira ahí pues todo el día en el llegaba a las 9 de la noche a casa. Eso sí, es cierto que ahora, claro, que ahora hay un centro. Pues imagínate, por ejemplo, tener que hacerlo en el segundo semestre de cuarto, que tienen que hacer también el proyecto final. Que el TFG también. Yo ahora estoy llevando a una alumna de TFG que está haciendo las prácticas al mismo tiempo. Es complicado llevarlo. No sé, y siempre, yo le pregunto, ¿has hecho las prácticas? Y cuando me dicen que sí, digo, ¡ay, menos mal! Porque si no, es tela, o sea, muchas horas. Sí. Y claro, el TFG requiere de muchas horas de dedicación. Tampoco es que sea excesivas, pero el alumno, o los alumnos pues quieren hacerlo como tú, por ejemplo, quieren hacerlo lo mejor posible y le dedican más horas de las que realmente correspondería. Sí, pero bueno, entiendo que uno también tiene que saber acotar y dedicar las horas oportunas al proyecto, a menos de que te apetezca echarle muchas más horas de la cuenta y te encante y tal, ¿no? Fue un poco lo que yo procuré. Claro, yo procuré con mi TFG. Mira, en tu caso, tu proyecto estaba para presentarlo en verano. Y tú dijiste, no, es que quiero que me salga, quiero perfilarlo y dejarlo perfecto, tal, y estuviste... metido todo el verano, sí. Claro, pero yo no lo veía necesario, yo lo veía bien, hombre, se quedó mucho más depurado. Pero, digo, luego la nota que te pusieron, digo, le habrían puesto la misma nota si lo llega a presentar en junio. Y se había ahorrado un montón de trabajo, pero... porque habría quedado mucho más espontáneo, porque aparte yo siempre recomendaba que presentaran en la primera convocatoria, mejor que en la segunda. Pero bueno, era una recomendación personal. Ahora es distinto porque ahora ya la segunda convocatoria es un mes después, ¿no? Es un mes después, ya no estás bien informado. Ya no es en septiembre, es en junio. Entonces, ¿qué tienen? 3 semanas más. Pero la mayoría van a la segunda. Y a ver, es que ha cambiado todo tanto, o sea, tanto en ese sentido, porque antes, pues, al tener un verano entero, es que ya eso es otro planteamiento total. O sea, puedes decir, venga, pues ahora sí que voy a poder dedicarle un mogollón de tiempo que tengo libre. Claro, así se me fue la cabeza. Luego... Hice 8 canciones a medida para el álbum. ¿Quién me mandó a mí a hacerlas? Eso no me lo iba a calificar nadie. Claro, nadie. Y luego,
Sí, yo lo que recuerdo de eso, que cuando vi tu proyecto dije, esto no se movía tanto antes, se movía menos. Me parece que las ondas se mueven más Sí, ahora. me parece que ahora se mueve mucho más. No, pero luego, por ejemplo, cuando lo enseñé, habían pasado solo 2 años en Córdoba. Bueno. Sí, el tema de la Erasmus, que nos falta hablar de la Sí, Erasmus. sí, bueno, eso lo contaré ahora, pero tu proyecto lo enseñé en una conferencia y les gustó mucho a los alumnos argentinos. Pues me alegro. Estuvo genial. Bueno, eso me lo has comentado antes de empezar a grabar, pero me acabo de enterar. Vale, estábamos hablando de las prácticas. Vamos a ver. Las prácticas son fundamentales, que se involucren ahí en la vida laboral, claro, y en agencias. A ver, tenemos el problema ese que digo, que en verano también hay otro problema y es que no hay tanto trabajo. Las agencias muchas cierran en agosto. Muchas cierran en agosto. En esa época hay menos carga de trabajo, con lo cual muchas empresas no te necesitan, y sé que hay algunas que colaboran por ejemplo, sé que estudió Mava, por ejemplo, ya no lo sé porque yo ahora no llevo práctica, pero los he llevado. Y cuando los alumnos han solicitado ir a Mava, siempre nos los han aceptado. El estudio Mava es maravilloso en las prácticas total. Sí, y la verdad es que es un recurso, vamos, genial, porque y aparte muchos venían diciendo, yo quiero ir a Mava, yo quiero ir a Mava, yo quiero ir a Mava. Y bueno, tenemos muchas más, claro, y muchas agencias, pero para mí los años que estuve, era como decir, jolines, estupendo, porque, a ver, no todo el mundo tiene que ir a Mava. Ya, hay muchos sitios. Hay gente, pues por ejemplo, tengo una chica ahora que quiere ir a una imprenta, porque le encanta la imprenta, y eso antes era como decir, ¿cómo va a ir a una imprenta? Eso como, no, una imprenta como no. bajar de categoría, tal. Pues no, pero es que hay gente que no quiere un estudio, que prefiere una vida más, no sé, no tan relacionada que es comprensible, con lo que es estar sacando proyectos. Realmente, de cara a acabar la hay carrera... Hay muchos perfiles. Claro, puedes ser freelance, autónomo, claro. Puedes trabajar para un estudio de diseño, puedes trabajar para una imprenta, puedes trabajar para una corporación que tenga un apartado de diseño de marketing. O sea, hay tantos caminos. O sea, ser profesor es un poco eso, ser un poco coacher. Sí. ¿Vale? Pero hay veces que el curso pues no sale bien. Es que es como... Por eso me pongo el símil del deporte, porque hay años que la liga va fenomenal. O sea, tu equipo, y dices, ¿por qué este año funciona tan bien y el año pasado no funcionaba? ¿O por qué este año no funciona, pero el año pasado funcionó estupendo? Pues muchísimo. Hay años, por ejemplo, que dices, ya se va este grupo con el que me llevo fenomenal, pero no, es que todos los años, te estoy hablando de el rol de profesor ahora mismo en concreto. Hay años, bueno, cada curso se hace una limpieza general. Entonces, todo lo que has enseñado, todo es como exactamente, es como la pizarra. Sí. Y claro, hay años que, pues por lo que sea, o tienes problemas personales, o lo que sea, pues no se te da tan bien, o el grupo no tienes tanto feeling con el grupo. No responde igual el grupo. No responde igual. La relación o hay años que, por ejemplo, hay 2 o 3 alumnos que te llevan el grupo para adelante, o hay años que no te lo lleva nadie, o hay años que tienes que poner tú más de tu parte, y hay años que tú no estás para poner tanto de tu parte, y entonces, claro, es una cosa como de, es un poco así, es esto. O sea, ser profesor es manejarte un poco... ser un poco marinero también podría ser. ¿Y qué importancia tiene el rol de profesor? Porque al final son la gente que está preparando el día de mañana a los creativos, en este caso al oficio, al mercado, a que luego sean los que ejecutan el día de mañana. Entonces, qué importancia, ¿no? Pues sí, es muy importante y conlleva una responsabilidad muy grande. Sobre lo que te interesa, tienes un... Bueno, es que te lo voy a... Vale, sí. Te lo voy a organizar de la siguiente manera. Me gustaría hablar, por último, del tema de la Erasmus, que eso es un tema que se nos ha quedado pendiente. Y luego ya, que va a ir hilado con lo último que te quiero decir, son las 2 preguntas que tengo de mutantes que estuvieron ayer, ¿vale? Entonces, primero háblame sobre Erasmus, porque yo vi que la escuela de diseño había ido a Uzbekistán, o sea, creo que lo he dicho bien. Pero vamos a ver. O sea, muy bien y todo eso, pero es sorprendente, ¿no? Un país que no te esperas así tanto, o que puede tener incluso
barrera de lenguaje, así de primera. Bueno, pero en realidad en inglés... Ahora mismo acaba de volver una compañera de proyectos de diseño gráfico, la compañera Pilar Salvador, que ha estado en Uzbekistán en un intercambio Erasmus, y ella ha venido encantada. O sea que... Y los alumnos que vienen... he tenido bastantes alumnos uzbecos, pero no solo uzbecos, de un montón de turcos, he tenido italianos, este año he tenido una alumna alemana que se matriculó exclusivamente en las asignaturas de tipografía y le estuve dando clases. Y bueno, y a mí es que Erasmus me parece una cosa maravillosa que en mi época no había. Y tenemos, afortunadamente, pues, gracias al esfuerzo de mis compañeros, tenemos convenios con un montón de países. Y bueno, y todos los años enviamos a nuestros alumnos, a nuestros profesores, y vienen también, a su vez, pues unos cuantos. Y nada, se incorporan a las asignaturas que corresponden y ellos cursan. Normalmente suelen venir de tercero y se van también en tercero. Y desde luego, eso es lo... La Erasmus de Argentina. Vale, allá voy. Fue un año maravilloso, pero duro. La cuestión es que había un intercambio Erasmus para profesores con la Universidad de Córdoba. La coordinadora Erasmus de la época, María José Climent, me dijo que adelante, que me fuera a Argentina, y yo dije, pues mira, chico, y bueno, hay varios tipos de modalidad, esto era dar clase. Y yo dije, por supuesto. El problema es que puedes ir a dar clase o puedes ir, no sé cuál es la otra modalidad, pero es una modalidad que vas como a conocer las instalaciones, hacer intercambio pues, de experiencias, pero no necesariamente ahí a... Y claro, si coges la opción docencia, tienes que hacer un proyecto. Así que me tiré un mes entero haciendo un proyecto y yo ahora doy muchas asignaturas relacionadas con la tipografía, que es lo que más me gusta y con lo que si quieres podemos cerrar también y te comento un poco cómo he acabado en ese mundo. Y bueno, el caso es que yo pues, preparé un proyecto de tipografía sobre la enseñanza de la tipografía en la Escuela Superior de Diseño de Murcia. Tal. Y nada, hago mi proyecto, me hacen una entrevista. Pues venga, pues te vienes para acá, tal cual. Veo que me habían hecho un planning para todos los días y flipé. Y digo, pero vamos a ver, esto no es lo que yo venía aquí a dar un taller de tipo, de tal, de cual. Y bueno, lo que hicieron fue meterme en sus clases, 3 días. Estuve dando clases de tipografía ahí, de lo que estaban dando ellos. Pero me pusieron que tenía que dar una conferencia. Para todo público, la famosa conferencia. De 400 personas, ¿no? De 400, para todo público, para todo público. Para todo público. Sí, señor. Para todo público quería decir... Bueno, hubo unos alumnos que hicieron el cartel, las invitaciones, que viene Victoriano López, profesor de la Escuela de Murcia, tal, no sé qué, no sé cuánto. Victoriano. Sí, el famoso. Aparte me hice famoso porque, claro, como había estado dando clase, pues empezó a correr la voz, que hay uno que da clases sobre letras y tipografía y tal y cual. Y dije, ¿de qué doy la conferencia? Digo, me voy a poner aquí a hablar de tipografía. Digo, pero no. Entonces empecé a pensar y dije, ya sé lo que voy a hacer. Voy a explicar 12 DFGs desde que están los estudios superiores, 12 DFGs, uno por año, uno por curso. Hasta el 2022, porque era el 2023. El del 2023 simplemente presenté una pequeña ráfaga, porque no lo teníamos todavía. No estaba todavía acabado. Y presenté, pues eso, los 12 que más me habían interesado, lo que fuera. 12 proyectos, uno por año. Así que me tiré. Claro, tenemos un drive donde tenemos el material. Entonces empecé a descargarme las memorias de los TFGs y a sacar imágenes, solamente imágenes. Entonces cada año era 2016, 2017. Y en 2021-22, Mario López Cabrera. Y lo que hice fue sacar unas 20 o 30 imágenes de cada proyecto. Iba contando el proceso. Y claro, también estaba muy bien porque uno, pues por ejemplo, había proyectos de packaging, había proyectos de
pues de tipografía. De todo un poco, ¿no? Sí, campañas de publicidad. Yo qué sé, había un fanzine, un libro, lo que fuera. Y bueno, y la verdad es que estuve ahí 2 horas y rememorando, la verdad es que fue alucinante porque, bueno, me preparé 2 PowerPoint gigánticos y bueno, y ahí estuve con los 12 proyectos, uno detrás de otro. Digo, venía a hablar de mí, pero es que no, voy a hablar de los alumnos. Que es lo que interesa y, sí. lo que realmente creo, lo que a vosotros puede interesar más que lo que haya hecho yo, que son 4 tipos mal compuestos. Pero bueno, pues ahí va dándole yo ahí, y esto, y entonces, y Mario, y lo que me pretendía. Y pero qué locura, Victoriano. ¿Cómo me colé yo en un Erasmus de Argentina con mi proyecto en 2022? Porque, pero vamos claro, a ver. El problema era que en las memorias, efectivamente, bueno, tú habías hecho bueno, aparte de... O sea, hiciste videoclips. Aparte del álbum de música que es el vinilo y los videoclips. Claro, todo eso sí que tenía todas las imágenes. Sí. Sí, pero no tenía... porque el TikTok ese no me podía descargar. Bueno, estaba en el hotel todas las tardes. Yo llegaba de la universidad y me ponía ahí a editar. O sea, a coger imágenes. Hasta que al final lo conseguí, los 12. O sea, sí, de verdad, son miles y miles de imágenes. O sea, miles no, pero cientos, vamos. Fácil. Yo creo que 1000. Bueno, y terminaba con el tuyo, como digo. Y bueno, y la cosa está en que, claro, el tuyo llevaba un vídeo, llevaba que eran unas imágenes que se movían, en fin, acompañando a unas canciones. A las canciones quizá a medida para el álbum. Claro. O sea, imagínate la dirección de arte. Y claro, y entonces yo les dije, mirad, yo no puedo poner el vídeo con las imágenes en movimiento. Digo, pero vosotros sí que podéis entrar a TikTok. ¡Bah! Y entonces digo, madre mía, estará Mario diciendo 200 visualizaciones desde Córdoba, México. ¿Qué está pasando? Argentina, perdón. Y bueno, fue alucinante. Y me lo pasé súper bien ahí explicando todos los proyectos y la verdad es que fue genial. Bueno, te has traído la presentación, ¿verdad? Sí. Luego me la pasas, que si puedo puedes ponerla en el podcast estaría muy bien, la verdad. Sí. Vale, Victoriano, pues vamos a ir cerrando ya, ¿vale? Espero que no haya sido muy confuso, que se me entienda bien. Te voy a adelantar, porque ayer, como te digo, tuve una grabación con parte del equipo de Mutante, con Roberto, con José y con Tobal, y les pregunté sobre qué te podían a ti preguntar, aprovechando que venías hoy, y una de las preguntas era sobre Bueno, la primera va a ser más corta, voy a empezar por la otra. Que por qué no los ves en Mutante, que por qué no vas para allá a verlos. Eso es buena. Es verdad. Que no te han visto por allí, que estaría muy bien que te pasara. Eso lo dijo Tobal, concretamente. Dios. O sea, es heavy, es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte. A ver, tiene toda la razón. Pero he de decir en mi descargo que no me gusta... no es que no me guste, sino que no estoy acostumbrado a ir a eventos sociales. Y no sé por qué. Realmente, por ejemplo, conferencias del DIP o lo que sea, estar ahí. Ahora te voy a contar también una cosa que ya lo he comentado por ahí, que me dedico a la tipografía y todo eso. Pues hay gente. O sea, hay un grupo de tipógrafos que se reúnen todos los años y todo eso y me preguntan, ¿no vas a venir a la no sé qué? Y yo soy aprendí. Y muchas veces pienso eso, digo, yo jamás pertenecería a un club en el que me admitieran, ¿no? Decía eso, Groucho, no sé qué. Pues no es por eso, ¿eh? Es que realmente... No es que me parece muy interesante lo de Mutante. Hacen cosas chulísimas, ya, sí. Sí que es cierto, pero es que me prodigo muy poco en el mundo social murciano. Soy un poco huraño. El año que viene te tienes que forzar. Vale. Bueno, la próxima edición. En el momento en el que sea. Tengo que admitirlo. Y la otra pregunta que... ¿Eso lo dijo Cristóbal? Sí. Claro. Fue Cristóbal, lo siento. El año que viene voy. Y la otra pregunta era que cómo va tu taller tipográfico. Ajá. Que ese es el último menú que nos queda. Esa es buena. Va viento en popa. Bueno, voy a poner en... Bueno, para el que me conozca sabrá que... Voy a contarlo así rápidamente, vale. Si no te importa. Sí.
¿Cómo llegué a la tipografía? Bueno, había comentado de que ya había estado haciendo lo del máster en edición, me gustaba mucho el mundo de los libros, me gustaba el mundo de la edición, y recordaba que había tenido que hacer tipografía, empezaba haciendo caligrafía, y yo era muy malo en caligrafía. Y decía, bueno, este año, si me toca tipografía, ¿qué? Cuando dé caligrafía, no puedes darle clase a la gente sin tener ni idea de caligrafía. Sí, porque tú dabas en la escuela de diseño de caligrafía también, ¿verdad? Sí. Optativa. Bueno, la cuestión está en que acababa de aprobar la oposición, era el verano de 2006, estaba en Menorca, en Ciudadela en concreto, y de pronto voy vamos, estaba súper feliz, recién aprobado oposición, tal, en la playa, qué maravilla, y de pronto vi un cartel que pone se dan clases de iniciación a la caligrafía con el maestro Tony Argilés, el barbero calígrafo. Pues llego allí el primer día, gente, niños pequeños, un tatuador, tal. Y yo pues empiezo allí a hacer caligrafía con él. Y me dijo, mira, esto es muy sencillo. Si cada día, 1 hora, la dedicas a hacer caligrafía, en 10 años eres maestro de calígrafo. Corte y cambio. Y dije, vale, pues voy a hacer eso. Así que empecé. Pero no 1 hora, sino muchas horas. Y a mí al principio no había manera. Pero no sé si di ese año, pero el caso es que empecé hasta que de pronto le pillé el punto a la gótica y empezó a salirme la gótica, porque sí, empezamos con una beneventiana. Empecé también a hacer cursos. Muy importante, esa pregunta es muy importante, porque, no sé, es muy importante, digo porque la había visto en tu guión, y es muy importante. Creo que había una pregunta que era sobre ser autodidacta o... Ah, sí. Sobre si vale más el curso, estudiar, sí. o vale más aprender por tu cuenta. Es que, vamos a ver, esto sí que quería, he dicho bastantes cosas así sin mucho sentido, pero esto sí que quería que quedara claro. Que una persona por sí sola llega hasta este nivel. Si quiere llegar a necesita gente. O sea, eso es impepinable. Por eso es importante estudiar, que te enseñen, porque ese salto... Ya te lo digo, tú puedes aprender mucho, pero llega un momento que ya no vas a aprender más. Necesitas que alguien te enseñe algo que no has podido explorar tú desde tu propio conocimiento. O sea, a través de un maestro, o sea, cursando un estudio reglado. Y eso es lo que estaba por donde... Así que este maestro, independientemente que yo no sabía nada, pero él me abrió la mente. Y entonces, ¿qué hacía? Me iba a cursos de caligrafía a Madrid. Y eso fue en 2006. De la caligrafía, además, empezamos a crear asignaturas optativas en la escuela de diseño relacionadas con la tipografía, con la caligrafía, en fin, esas asignaturas que has ido cursando tú también. Sí, claro. Y bueno, luego ya a partir de 2010 empecé con la tipografía digital, a generar fuentes, al principio con el ordenador, luego empecé a hacerlas a mano y aquello cada vez me empezó a gustar mucho más. O sea, fue un proceso de ir dejando, aunque siempre he seguido haciendo tipos con el ordenador, era mucho más divertido hacer las cosas con la mano. Es decir, dibujar tipos a mano, hasta que aprendí a hacerlo. Estuve en Italia, he hecho cursos con gente bastante potente, en el sentido de gente que pilota, vamos. Y eso que he aprendido con ellos es lo que luego yo he intentado trasladar a mis alumnos. Hay veces que tú, por ejemplo, dices, es que a mí esto no me gusta estudiarlo ya, pero es que a lo mejor ahora no te gusta, pero dentro de no sé cuánto te va a encantar, o lo que sea, no sé. O lo encuentras útil. O lo encuentras útil. Cuando me preguntan, bueno, pero ¿merece la pena estudiar en la escuela de diseño? Pues sí, es muy duro, pero a lo mejor o no te vas a dedicar al diseño, porque hay gente que me lo pregunta. Si yo no quiero ser diseñador, digo ya, pero esto que estás haciendo te puede servir para otra cosa. Lo mismo que a mí me sirvió haber estudiado griego y latín para ser profesor de diseño. ¿Es así? Sobre tu taller de tipografía, me haces así ya para ir cerrando, ya, ¿vale? termino. Te vuelvo a hacer la pregunta de cómo va, ¿vale? Sabía caligrafía, sabía tipografía, o sea, digamos, diseñador de tipos, entre comillas, por lo menos lo suficiente como para enseñar a mi alumnado. Pero me faltaba la parte más interesante, que es la de tipografía con tipos móviles de plomo. Y entonces mi sueño empezó a ser
si yo pudiera aprender a hacer eso, me encantaría. Pues eso, lo que hacían los cajistas, componer con tipos de plomo y tener una imprenta, ¿vale? Y así empezó la historia. Estuve en un taller un verano a través de un alumno que me dijo: Victoriano, en Cueva de Almanzora hacen un curso de la Universidad de Almería, cursos de verano, muy interesante, y me apunté. Y nada, y fui allí y claro, me volví loco. Y aquello, una imprenta, como decía Bruno Munari, cada uno ve lo que sabe, Sí. ni más ni menos. Entonces, claro, yo allí, yo no entendía nada, pero aquello me gustaba muchísimo. Y yo decía, si pudiera traer a mis alumnos aquí a hacer un curso, luego pensé, pero vamos a ver, no, lo mejor es... O sea, que tener un propio taller, claro, ¿no? para que los alumnos tengan que desplazarse y lo puedan hacer allí. Así que dije, voy a tener mi propio taller. Y empecé a darle vuelta al tema, hasta que al final conocí a un tipógrafo cajista y me fui a estudiar, lo que de siempre. Sí. Pues sale, pum, pam, pam. Y me fui bueno, eso fue el año pasado, realmente. Y nada, pues me enseñó a componer con tipos de plomo. Y le dije, quiero tener una imprenta. Entonces él me dijo, vale, pues vamos a hacerlo. Él era de estos que, bueno, él es José Castillero, un tipógrafo de Madrid, que él vive en Ontígola, que está al lado de Aranjuez. Yo me alojaba en Aranjuez los fines de semana durante 3 meses y ahí estuve aprendiendo. Y cuando volví, me compré una imprenta pequeñita en casa. Así que me fui a la escuela, hablé con el director y le dije, mira, hay un sitio aquí abajo, hay un taller ahí abajo, bueno, hay un aula. Digo, la quiero convertir en taller. Lo planteé en el departamento, en la coordinación, la gente me dijo que para adelante y dije, pues venga. Y empecé a traer material. Bueno, le dije, necesitamos una máquina para imprimir. Y he visto una, claro, el problema está en que todo esto, el mercado está fuera, o sea, es todo segunda mano, Ya, son cosas obsoletas, por así decirlo, de arqueología, no. protodiseño, le digo yo. Bueno, el caso es que me compraron una máquina, o sea, una prensa de 1962, una prensa alemana. Y gracias a que tengo un compañero, Félix, que me está ayudando y tal, pues me ha ayudado y hemos montado el taller. O sea, que ya está el taller montado. El taller ya está montado. Hemos hecho un taller este año en Derivas, que son las jornadas de diseño que tenemos. Hemos hecho una obra conjunta con 15 alumnos y ha funcionado muy bien. Y muy bien, Vino ¿no? un impresor y nada, muy bien, fenomenal. Y ahora, el director me dijo, el año que viene, si quieres, podemos hacer una asignatura. De hecho, queremos hacerla también para fotografía, que se haga una asignatura optativa de fotografía analógica y tipografía analógica también, Qué chulo, artesanal. tipografía Sí, artesanal. sí, las dos cosas. Y lo ha aprobado la Consejería de Educación y el curso que viene, pues vamos a impartirla. Y creo que es el único centro, en el que se puede estudiar tipografía. A la antigua usanza, ¿no? Sí, se le suele llamar artesanal, pero vamos, a mí me gusta más letterpress, que queda fenomenal. Letterpress suena muy bien. Letterpress. O sea que es un exitazo de momento. Está Bueno, yendo todo la viento en gente popa. va ahí a verla y se quedan ahí flipando. Se ponen, ay, qué bonito. Y luego la gente de fuera, pues me pregunta, pues el otro día, bueno, una compañera tuya que se llama Nerea, vino a verme, a ver la imprenta. O sea, quiero ver la imprenta. Y digo, por supuesto, todo el mundo está invitado. Y nada, la vio, le encantó. Los mismos alumnos de diseño gráfico bajan, me echan una mano a veces. Siempre, ¿y cuándo vamos a poder venir? Tenéis que ser pacientes. La estoy terminando de montar. Pero vamos, te pasaré una foto también para que Por la puedas favor, poner. por favor. Claro que sí. Pues nada, Victoriano, espero que te lo hayas pasado Pues genial, que te haya muy gustado bien. el espacio, que te hayas sentido Sí, cómodo muy sobre cómodo. todo. Entonces, pues ya está, pues muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Adiós.